Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, oh, oh. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Oh, oh, oh. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve,
amor sin condición. Qué bueno es vernos de nuevo en una reunión de entre semana donde podemos tomarnos el tiempo de reflexionar acerca de la palabra, y en esta ocasión estamos desarrollando una serie basada en el libro de los Salmos. De hecho, que nuestros devocionales están conectados a nivel de familia con el libro de los Salmos. Heriberto Hermosillo, un cantautor, escritor mexicano, en su momento, en uno de sus discos que fueron de alto impacto para la sociedad, escribe una canción. Y una de esas canciones que le dio la vuelta al mundo, que edificó a muchas personas, dice algo como esto: fue algo así como estar en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi obscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar te doy libertad. Primera estrofa: muchos de nosotros nos hemos sentido como tierra seca. Muchos de nosotros hemos estado en zonas obscuras, hemos sentido esa cadena perpetua como una prisión, y muchos de nosotros hemos aspirado a escuchar esa libertad. Son procesos. Sigue avanzando la canción y dice: y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza, me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Esto es importante. El escritor dice: tu palabra alumbró mi corazón. Diferentes procesos, diferentes dificultades. Grábate esto: la palabra juega un papel súper importante cuando la palabra alumbra nuestro corazón. Prosigue la canción: fue algo así como estar en el abismo más hondo. No sé si te has sentido así o te estás sintiendo así. Y unos segundos después, sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. David escribe un salmo en el Salmo 56. Hoy vamos a hablar del Salmo 56. Nuestra conversación es la curva del miedo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esos procesos difíciles, emocionalmente destructivos a veces en nuestras vidas? Y David se toma el tiempo de escribir este Salmo 56 y él sabe, es un hombre de estrategia militar, y él sabe que estar en un lugar alto juega un papel importante. Tener una visión en momentos de dificultad, de guerra, de peleas, de batallas, juega un papel clave en nuestras vidas. Y él apela en muchos salmos a hablar de que Dios es un Dios altísimo, lo describe como una zona segura en nuestras vidas. Y en este salmo que él escribe, él describe algo acerca de él, y una de las cosas que describe es el miedo por el cual atraviesa. Cuando hablamos de la curva del miedo, estamos hablando de que van a haber diferentes situaciones. Está comprobado que hay diferentes tipos de miedo en nuestras vidas, pero por algo es uno de los mandamientos que más se repite en la Biblia: no temas, no temas. Entonces, ese miedo muchas veces no lo vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder controlar y responder de manera espiritual a ese miedo. Antes de ir a ese salmo que David escribe con tanta profundidad, inspiración de Dios, quiero compartirte un poco lo que está ocurriendo en el preámbulo antes de ese salmo, lo que está ocurriendo en la vida de David antes de ese salmo. Y quiero entonces que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 21. Antes de compartirte esta porción que vamos a hablar, primer libro de Samuel 21, del 10 en adelante, el versículo 10, lo que está ocurriendo en el contexto es: David anda huyendo del rey Saúl. Lo que ha pasado es que David se ha convertido en un héroe nacional,
uno de los episodios impresionantes en la vida de David es, ha derrotado al gigante Goliat, un gigante que tenía atemorizado a todo un pueblo, tenía atemorizado al pueblo en sí, al ejército en sí, había un clima de terror. Y David llega en el momento oportuno, Dios lo utiliza, él apela a la grandeza y al poder de Dios y dice, ¿cómo es posible que este incircunciso haga esto, diga esto de nuestro Dios altísimo, del Dios de los ejércitos? Ese Dios de los ejércitos hoy lo va a entregar en nuestras manos. Y entonces hay una gran victoria. Posteriormente hay un clima de celos, de enojo de el rey Saúl y comienza a perseguirlo, intenta asesinarlo y David anda huyendo. Imagínate, la persona más importante en ese contexto lo persigue y quiere acabar con su vida. David anda huyendo y ese es el momento cuando este hombre, David el rey, se desconecta un poco del mundo y va donde el sacerdote Ahimelech. Llega donde él. Para el sacerdote es un poco extraño ver a David, quizás un poco desgastado, quizás un poco abrumado, tal vez desalineado. No era usual como se miraba usualmente ver a David. Y llega preocupado donde él y le dice, necesito saber si tienes pan. David tiene hambre y necesita pan también para el camino. Él sabe que le espera un largo camino. Internamente está muy afligido, muy desconectado de lo que es la confianza en Dios, de lo que es su fe en Dios. Está concentrado en todo el entorno, lo que está ocurriendo, lo que ha estado escuchando, y al sacerdote le parece un poco extraño esto, y le hace la pregunta de que ¿por qué anda solo? Y entonces David, en ese contexto, entra en un terreno de mentiras. Y entonces le dice que el rey le ha mandado a hacer una encomienda, le ha enviado a hacer un trabajo súper importante y que no se lo diga a nadie. En cierta forma, el rey había algo importante que era matarlo, quería acabar con su vida. Entonces este sacerdote le dice, David, pero no tengo, los únicos panes que tengo son estos panes especiales. Y la Biblia nos narra en ese capítulo que hubo un cambio de panes, todos los días se cambiaban esos panes, unos panes sagrados, y esos panes se les otorga a David, tanta era la necesidad y el hambre que él tenía. Y posteriormente, entonces, le pregunta el sacerdote a David que si ellos estaban purificados. Eso es una pregunta bastante fuerte y entonces David le dice, bueno, sí, mira, nosotros hemos estado aislados de nuestras casas, esto y lo otro, pero David andaba solo. Una segunda mentira, David andaba solo. Para que podamos ir viendo, cuando David va a escribir ese salmo, cómo se sentía internamente. Una segunda mentira y él estaba solo realmente, andaba huyendo en ese momento. Posteriormente, David conversa con el sacerdote y le dice que necesita un arma. ¿Puedes conseguirme un arma, una espada, una lanza? Y entonces el sacerdote le dice, lo único que tenemos aquí es la espada de Goliat. Y esa espada jugaba un papel súper importante en el corazón, en la mente, en las emociones de David. Y David dice, bueno, no hay cosa mejor, pues dámela. Y se le otorga esa espada y con esa espada David huye. David escapa, pero mira la decisión que él va a tomar. Se va a ir a meter nada más y nada menos a un terreno enemigo. Él va a buscar protección donde el terreno enemigo, creyendo que de repente iba a hallar el favor de estas personas. Así que vamos al verso 10 del primer libro de Samuel, capítulo 21. Ese día David huyó de los dominios de Saúl y llegó al pueblo de Gat, donde Aquis era rey. Los siervos de Aquis dijeron, escucha esto, aquí está David, el rey de esta tierra. Este es quien entre danzas, cantos, la gente decía, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y cuando David oyó esto, presintió que había peligro. Escucha esto, ¿qué provocó un sentimiento de temor en David? Lo que escuchó. Él presintió que había peligro y dice la Biblia, le puedes leer en el verso, tuvo miedo. Tuvo miedo. Tú y yo vamos a tener miedos. Van a haber momentos donde nos va a invadir el miedo y ese miedo tuvo un origen. ¿Cómo se originó ese miedo? Usualmente es por algo que nosotros estamos escuchando. Tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat. Entonces cambió su comportamiento. Mira un episodio. No hemos llegado al Salmo todavía. No hemos llegado al Salmo que David escribe,
Pero esto es lo que está ocurriendo antes de que David escribe ese salmo. Entonces David cambió su comportamiento. Muchos de nosotros, cuando tenemos miedo, como una manera de subsistir, de defendernos, cambia nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, se descompone nuestra manera de ser y fingió estar loco. Muchos de nosotros fingiremos estar locos o muchos de nosotros ingresaremos en un proceso de demencia. Y de repente puede ser que no podamos recuperarnos de ahí. Y dice que se puso a escribir en las puertas. David estaba proyectando un cuadro psiquiátrico bastante fuerte, proyectando como que no estaba en sus cabales. Escribía en las puertas y dejaba que la saliva corriera por su barba. Realmente era un cuadro bastante desgarrador. Un gran guerrero, un gran hombre de Dios, un hombre lleno de Dios, un hombre con una intensidad espiritual, está en una situación súper difícil. Hay teólogos que dicen, pero esa es una gran sagacidad del rey. Poder engañar a todo ese grupo de personas, pero fácilmente, con toda sinceridad, David sabía quién estaba con él. David había estado consciente de que había momentos más difíciles en los que Dios lo había librado. Y al verlo Aquis y sus siervos, dijeron lo siguiente: ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? Esa es una pregunta que el rey hace. ¿Para qué me lo traen? ¿Para qué me traen a este hombre? ¿Acaso faltan locos en mi casa para que traigan a este a hacer locuras delante de mí? ¿Creen que voy a dejar a este hombre? ¿Creen que lo voy a dejar que entre aquí? Entonces, unos podrían decir, qué bueno por David, qué bueno. Pero lo que empieza a suceder es que David se está descomponiendo, David está lleno de miedo, está abrumado, las cosas no empiezan a salirle como él piensa. Las cosas, lo que pasa es que se van descomponiendo. Por eso vamos a comenzar entonces a hablar acerca de esta curva. Esta gráfica nos va a ayudar. Esta curva del miedo, todo comienza en el primer eje. Y lo que vemos es ¿cómo sabemos que nuestro miedo va subiendo de mayor intensidad? La mayor intensidad del miedo tiene que ver con las voces destructivas que nosotros escuchamos. Así que esta curva del miedo va a ser tan alta, va a ser tan intensa como el cuidado y los filtros que tú pongas todos los días en tu vida con el tipo de voces que tú escuchas. Pueden ser voces familiares, pueden ser voces de amigos, voces de vecinos, voces en las noticias, voces en pláticas que no son edificantes y van dañando y tú vas haciendo concesiones en tus valores y en tus convicciones. Voces destructivas van provocando miedo. ¿Cómo te explicas entonces que personas, después de ver de repente un material cinematográfico que es intenso, personas tienen una pesadilla, pueden ser descompuestos emocionalmente? Pero los miedos son provocados por esas voces. ¿Qué voces has estado escuchando? ¿Qué voces, qué frases tuvieron el poder de golpearte de una manera fuerte en tu vida? Y en este eje, en el horizontal, en la parte baja, nosotros podemos conectarlo. Están las voces destructivas y lo que llamamos experiencias cotidianas. Las experiencias cotidianas, cuando se encuentran con esas voces destructivas diarias en nuestra vida, hacen que tu miedo tenga mayor intensidad, o tú puedes aprender a responder de manera espiritual ante esas voces destructivas, ante ese miedo. Entonces aquí hay una gran pregunta. ¿Qué hacer entonces cuando yo siento miedo? ¿Qué hacer entonces cuando yo siento miedo? Hay que hacer un examen. ¿Qué tipo de voces he estado escuchando y qué información golpeó mi mente, mi corazón, mis convicciones? La espiritualidad se está poniendo a prueba en ese momento cuando hablamos del miedo. Entonces David va a escribir este salmo. Y cuando escribe este salmo, antes de continuar desarrollando esta curva del miedo, porque el desafío va a ser cómo hacer descender, cómo hacer menguar, cómo bajar esta curva del miedo todos los días en nuestra vida, en nuestras experiencias cotidianas, en nuestro diario vivir. Podemos ser expertos en aprender a lidiar con nuestro miedo. Muchas veces no vas a poder ignorar el miedo va a aparecer, pero David nos va a explicar qué hacer con el miedo. Entonces hay algo importantísimo en este salmo. El Salmo 56, en el verso 1, David comienza diciendo lo siguiente: oh Dios,
Él apela a Dios, está colapsado y dice: no puedo seguir en este mundo de mentiras, en este huir de un lado para otro, siento que me asfixian, y posiblemente lo habían capturado, un pueblo enemigo. El pueblo enemigo donde era Goliat, el hombre que él había vencido. ¿Ya te imaginas? Y entonces él viene y apela a Dios y le dice: oh Dios, ten misericordia de mí. Piensa, hoy es un día propicio para que nos conectemos con la misericordia de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Y este salmo nos recuerda que cuando nosotros vamos a Dios y le decimos: oh Dios, ten misericordia de mí, lo que Dios ofrece en otro salmo es que sus misericordias son nuevas todos los días. Sus misericordias se renuevan todas las mañanas para nosotros. Entonces, te quiero desafiar y preguntar: ¿cuándo fue la última vez que tú reflexionaste en el Dios misericordioso? ¿Y cuándo fue la última vez que tú reflexionaste acerca de las misericordias de Dios? Y por supuesto, ¿cuándo fue que reflexionaste que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Por lo tanto, ¿cuál fue la misericordia nueva de este día para ti? ¿Cuál fue la misericordia nueva que experimentaste el día de ayer? ¿Cuál fue la misericordia nueva que experimentaste la semana pasada? Esas misericordias juegan un papel importante en esta gráfica de la curva del miedo. Oh Dios, ten misericordia de mí. Así comienza este salmo. Y recuerda que un salmo era básicamente un trozo de sabiduría, de reflexión con música. David está alabando, reflexionando, pero descargando su corazón. Oh Dios, ten misericordia de mí. Y en los versos 3 y 4 quiero compartir contigo lo que David relata y cuenta de sus vivencias, de su vida, que nos pueden ayudar. Dice David: cuando siento miedo, confío en ti. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Mi Dios. Confío en ti, mi Dios. Y te alabo por tus promesas. Fíjate qué interesante. Primero aparece el miedo. El miedo produce confianza. Esto es interesante. La próxima vez que tengas miedo, recuerda que el miedo es un generador de confianza. Cuando tengo miedo, cuando siento miedo, y también aquí hay otro elemento, es sensorial. Es sensorial. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Confianza. ¿Cómo se puede confiar en Dios? David nos lo está explicando. Una de las maneras de confiar es alabarlo por sus promesas. Alabarlo por sus promesas es hablar, conversar, recordar, traer a nuestra mente todas las promesas de Dios, promesas que han sido reales en nuestras vidas, promesas vigentes para cada uno de nosotros, promesas que has visto cómo Dios ha desarrollado en otras personas por todas las promesas. Y entonces Él está recordando todas las promesas. Él tiene la espada de Goliat. Esa espada de Goliat le está recordando episodios maravillosos en su vida. Contra todo pronóstico, un muchacho sin mucha experiencia. Lo que él había estado era cuidando ovejas, pero él recuerda y dice: estuve con osos, estuve con leones, y cuando las ovejas de mi padre estaban en peligro, yo libraba una batalla con ellos con mucha intensidad. Y hoy este gigante, Dios lo entregará en nuestras manos. Él viene con espada, con jabalina, pero yo vengo a él en el nombre del Señor. Eso es intensidad, eso es confianza. Tanta era la confianza que él tenía una sensibilidad espiritual. Él tenía una revelación espiritual esperando el momento indicado para lanzar la piedra. La piedra fue lanzada en un espacio muy pequeño de toda una armadura de un gigante. Esto es la operación del Espíritu Santo. Y entonces David está recordando eso. David está interactuando. Tengo la espada de Goliat, una espada que no fue necesaria utilizarla hasta por último cuando tuve que cortar la cabeza y acabar con un ciclo de un gigante. Pero todo lo que hizo fue obra del Espíritu Santo. Él me dio la fuerza, la intensidad, la velocidad en esa piedra. Su guía, su poder. Ese es mi Dios. Y entonces él dice: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Ahora continúa el pasaje. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Entonces mira, el antídoto para el miedo. Confío en ti, dice, mi Dios, y ya no siento miedo. Entonces, ¿cómo desciende la curva del miedo? Vayamos a esta curva entonces, a la curva del miedo. Tenemos el eje que dijimos que eran las voces destructivas.
Tenemos el eje horizontal, que son las experiencias cotidianas, y tenemos una curva gigante del miedo que puede llevarnos incluso a ser controlados por algún tipo de medicamento porque perdemos el sueño, estamos siendo agobiados. Y el problema no es que tomes un medicamento. El problema es que tú te descontroles tanto y llegues a un punto de que tu vida cotidiana no pueda ser normal como Dios quiere. Y no puedes desconectar a Satanás en medio de todos los ataques emocionales y situaciones difíciles en tu vida. ¿Y qué se hace entonces? David nos está dando la receta de su propia vida. Y entonces una de las maneras para que en esta gráfica el miedo descienda y aplastemos la curva del miedo, ¿sabes cuál es? La confianza. La confianza, esa conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, esa conciencia de ese arsenal, ese set de promesas a nuestra disposición. Y una de las cosas que David hace en este salmo, dice que es alabar. Yo quiero darte una tarea. La tarea es la siguiente: platica más con otras personas de las cosas que Dios está haciendo. Platica más con otras personas de las cosas que Dios ya ha hecho. Da testimonio. Mantén presente, mantén vigente los episodios, las cosas buenas que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros. Es una manera de alabar. Es una manera de cantar salmos. Es una manera de escribir salmos diarios en nuestras vidas. Reflexionar de situaciones difíciles en nuestra vida. Reflexionar de cuán vulnerables somos como humanos, como lo decía esa canción al inicio. Sentirnos en tierra seca, sentirnos en oscuridad, sentirnos en cadena perpetua, sentirnos que estamos en una hondonada y de repente sobre las nubes volar. Y hay un pasaje que quisiera compartir contigo, que yo te animaría que lo conviertas tu verso de batalla cuando estés atravesando una dificultad emocional. Cuando estés atravesando una dificultad emocional, si hoy estás atravesando una dificultad emocional, pues queremos entregarte este salmo. Queremos entregarte parte de este trozo de sabiduría espiritual, de esta vivencia de un hombre que no le está pasando nada bien. El verso 9, David escribe: una cosa sé. Esto es contundencia. Esta reflexión de David es contundencia. Él dice: una cosa sé, Dios está de mi lado. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios está de tu lado. Dios está de mi lado. Dios está del lado de David. Y David reflexiona y dice: una cosa sé, Dios está de mi lado. Así como estuvo conmigo ante ese gigante, ante ese pronóstico cuesta arriba que nadie creía, Dios hoy está de mi lado. Y eso le permite a David que entonces pueda seguir avanzando. Sigue huyendo, sigue escapando con sabiduría, pero Dios va a hacer algo en su vida. Dios va a hacer algo en su vida. Ese mismo verso 9, en otra versión, dice: yo estoy seguro, Dios mío, que cuento con tu apoyo. ¡Qué maravilloso! Cuento con tu apoyo. Conciencia, confianza. Cuento con el apoyo de Dios. ¿Sabes qué es lo que puedes reflexionar entonces en tu situación hoy? Es: cuentas con el apoyo de Dios. Dios está de tu lado. Eso debe reducir. Eso debe permitir que tú recuperes el disfrutar emocionalmente lo que te está ocurriendo. Entonces, esa curva del miedo va a ir en descenso. Ya no vas a ver un conflicto al tener miedo, sino que tomas el miedo como un generador de confianza. Tomas el miedo como un generador de confianza, tomas el miedo como un generador de promesas divinas, de promesas de Dios. Y entonces David viene y reflexiona y dice: una cosa sé, Dios está de mi lado. ¿Sabes qué es lo que ocurre entonces? David ingresa, lo que sigue en el orden de la escritura, es que David ingresa a una cueva llamada la cueva de Adulam. Ingresa en una cueva. Y en esa cueva va a ser perseguido, pero en esa cueva se le van a juntar los tristes, los endeudados, los amargados de espíritu y personas familiares de él en conflicto. Se le unieron como 400 personas
convivió con ellos, les transmitió. Él andaba huyendo, emproblemado, pero recibe a este grupo de personas, recibe a 400 problemas más. Y si sigues leyendo históricamente, de ese problema, de esa situación, surgen los valientes de David. Quiero concluir con un pasaje en el libro de Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Queremos concluir entonces, que recuerdes, una cosa sé, curva del miedo, una cosa sé: Dios está de mi lado, Dios está de tu lado. Usa todos los días tus experiencias cotidianas para contarle a otros a través de la alabanza cuántas promesas, cuántos episodios, cuántas historias maravillosas Dios ha hecho. ¿Qué te parece si oramos en este momento y con un ánimo, creyendo como creyó David, vamos al Dios de la misericordia, vamos al Dios amoroso, al Dios que sabe cómo nos sentimos, sabe cómo reaccionamos, y le pedimos que nos recuerde esa presencia en cada uno de nosotros? Acompáñame a orar. Señor, como oraba David, oh Dios misericordioso, te pedimos en este momento que cualquier crisis, cualquier situación, cualquier batalla, dificultad que estemos atravesando hoy, Señor, cualquier proceso de miedo, como bien lo dijo David, cuando tengo miedo confío en ti y te alabo por todas tus promesas, y cuando confío en ti ya no siento miedo. Dios, trae a nuestra memoria todos los días esa conclusión de David que dice: una cosa sé, tú estás de mi lado. Señor, y si tú estás de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Así que te solicitamos, Señor, que nos des ese poder en el camino, que nos des ese querer como el hacer, para que nuestra mente y nuestro corazón abrace esa palabra, que podamos traer pasajes como esos a nuestra vida cuando estemos en momentos difíciles y cruciales, y podamos ser testimonio para otros, podamos ser ánimo para otros, y que podamos entender, Señor, que en momentos de dificultad tú estás haciendo, y hay algo más todavía increíble que tú quieres hacer. Adelante. Gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu dirección, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Adelante, hermanos, y que Dios bendiga nuestras vidas, nuestras familias. Nos vemos el próximo fin de semana.